¿Qué tal? Mi nombre es Marco López y te doy la bienvenida a esta clase de viernes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del Evangelio. Vamos a tomarnos un poco de tiempo. En realidad no quiero tomarme demasiado tiempo para explicarte estas simples verdades acerca del Evangelio. Creo que eso es básicamente de lo que vamos a estar hablando, de unas simples verdades acerca del Evangelio y tocando un punto acerca de la confesión de los pecados. Así que vamos a no tomar mucho tiempo de introducción y a adentrarnos a estas verdades acerca del Evangelio de Jesús, del Evangelio de la gracia. Juan 1:17 nos dice esto: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nota que la ley fue dada. Y ya hemos hablado acerca de este punto, ya hemos hablado acerca de este tema y cómo la gracia y la verdad vinieron. Fue dada por medio de Moisés. La ley es impersonal. Puedes darle algo a alguien, ¿sí? Puedes dárselo desde lejos. Puedo mandarle algo a un amigo en Estados Unidos o en Australia sin estar ahí. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice aquí en Juan 1:17 es: la gracia y la verdad vinieron como uno en Jesucristo. La palabra aquí para vinieron está en el singular en el griego, que significa que no pueden ser separadas. Muchas personas llegan a decir: sí, es bonito que prediques acerca de la gracia, es bonito que enseñes acerca de la gracia, pero hay que tener verdad también. No puedes predicar gracia sin verdad, cuando la Biblia habla de que ambos son uno. El lenguaje no te permite separarlos. Cuando hablas de la gracia, hablas de la verdad, y cuando hablas de la verdad, tienes que hablar de la gracia. Eso es de lo que está hablando aquí. Y vinieron como uno, Jesús. Sí, espero que estos nada más son unos pequeños nuggets, unos pequeños pedazos de simples verdades, como te mencionaba al principio. La ley fue dada, fue impersonal. La gracia es personal. La gracia vino hasta ti mediante Jesucristo. El Hijo, ¿sí? dice aquí en Juan 1:17 que la ley fue dada por medio de Moisés, un siervo de acuerdo a Hebreos, pero que la gracia y la verdad vinieron mediante Jesucristo, el Hijo. Y el Hijo es más grande que el siervo. La gracia es más grande que la ley. La Biblia dice que al querer depender de la ley, caes de la gracia. ¿Y qué nos dice esto? Que la gracia es la que está en el terreno alto. En el corazón de Dios la ley no es central, pero la gracia sí. Cuando predicas el verdadero evangelio, ten por seguro que vas a recibir persecución. Cuando predicas el evangelio de la gracia, el evangelio que exalta completamente a Jesús. ¿Y a qué me refiero con esto? El evangelio hace nada de los esfuerzos del hombre, nada de su fuerza de voluntad, nada de su disciplina, nada de lo que él cree que puede obtener por sus propias fuerzas, nada. Y todo de Jesús, todo de su obra en la cruz. Usualmente la acusación para los predicadores de la gracia, del verdadero evangelio, porque la gracia es el verdadero evangelio y el verdadero evangelio es la gracia, es que solo les dicen a las personas lo que quieren oír y no les dicen lo que necesitan oír. En otras palabras, que están para complacer a los hombres, cuando en realidad el apóstol Pablo dijo algo que va en contra de esta corriente de pensamiento. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, nos dice esto: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, nota el uso de las palabras, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El libro de Gálatas es un libro intrigante. Habla trata de varias cosas muy interesantes, de cómo un grupo de personas había recibido el evangelio de la gracia y había abandonado esta enseñanza, había abandonado la pureza del evangelio, y Pablo estaba asombrado acerca de esto. ¿Sí? Habla mucho acerca hace mucho contraste con la ley y lo que es la ley y lo que es la gracia, y cómo una mezcla trae muerte. De hecho, Pablo es la única carta de Pablo en la que escribe de una manera muy dura a este grupo de personas. Ni siquiera a los corintios les escribió de esta manera como a los gálatas. Así que es importante saber qué es de lo que está hablando aquí. Aquí nos dice que
¿Busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Sí? ¿O trata de agradar a los hombres? Pues si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, el ser siervo de Cristo, el predicar lo que Él predicaba, significa el no querer agradar a los hombres, sino agradar a Dios, y no buscar el favor de los hombres, sino el de Dios. Justo antes de este versículo, en el versículo 10, él habla de cómo estaba sorprendido de que los Gálatas abandonaran, como te mencionaba, el verdadero evangelio. Les dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Y pronuncia ahí una doble maldición para aquella persona, incluso dice, incluso si nosotros o un ángel del cielo. Ya no está hablando de un ángel caído, está hablando incluso un ángel del cielo les predicara otro evangelio diferente al evangelio de la gracia, el evangelio de Jesús, cuyo evangelio, cuyas noticias hacen todo acerca de Jesús y nada acerca de ti. ¿Sí? Les manda o les produce o él habla esta doble maldición en el capítulo 1, les dice sea anatema. Y él estaba sorprendido de que ellos se alejaran tan pronto del que los había llamado. ¿Quién los había llamado? Jesús. ¿Quién los había llamado? El Dios Padre, el Espíritu Santo, a este evangelio de la gracia. Y dice, estoy maravillado de que se hayan alejado del que los llamó por la gracia. El creer algo contrario al verdadero evangelio, a la gracia de Dios, significa que te alejas de él. El creer una cosa errónea hace que, o algo contrario al evangelio de la gracia, hace que te alejes de él. Ahora, esto no se refiere a que él no esté contigo, ya que él nunca te deja y nunca te desampara. Sin embargo, sucede lo que el capítulo 5 de este mismo libro, el libro de Gálatas, dice. Cristo no tiene efecto en ti cuando te tratas de justificar por la ley. La vida de Cristo puede estar en ti, puede estar presente en ti, pero no tiene efecto en ti, ya que lo que crees es opuesto a lo que en realidad o verdaderamente es. Ahora, si la creencia es correcta, la vivencia lo será también. Por eso es importante saber que lo que estás escuchando es el verdadero evangelio. Si crees correctamente, vives correctamente. Y hay demasiada enseñanza acerca de vivir correctamente, vivir correctamente, vivir correctamente. Pero ¿cómo es que tú en realidad puedes tener el poder de vivir correctamente? ¿De dónde viene el poder de vivir correctamente? ¿De tus esfuerzos? Yo no lo creo. La Biblia enseña otra cosa. De creer correctamente. Y vamos a tocar un versículo más adelante. Dice, es triste ver esto a lo largo del cuerpo de Cristo, que hay demasiado énfasis en el vivir correctamente sin darte la solución o la clave para esto. Sé que ya lo hemos mencionado muchas veces y en varias ocasiones, pero es necesario volverse a repetir. Cualquiera puede predicar, haz bien, obtén bien, haz mal, obtén mal. Y como te decía, muchas veces, en la gran mayoría del cuerpo de Cristo, ese es el mensaje. Ley, haz bien, obtén bien, haz mal, obtén mal. Y muchos predicadores, muchos ministros, tristemente, enseñan estas cosas. Pero no necesitas al Espíritu Santo para poder entender esto, ya que así es como el mundo funciona. La Biblia nos dice que a tal enseñanza se le llaman los rudimentos del mundo. Pero el Evangelio consiste en que puedes recibir todo el bien que no merecías, ya que alguien recibió todo el mal que merecías, Jesús. Y para eso sí necesitas el Espíritu Santo. El libro de Isaías, en el capítulo 53, lo ilustra de esta manera. Versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nota las palabras que se están usando aquí. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Quién llevó el castigo? ¿Quién llevó la paz? Él llevó el castigo, nosotros disfrutamos de la paz. Ese es el Evangelio.
No esta enseñanza que te quieren dar de haz bien, haz mal, obtén mal. Eso todos lo sabemos. Y como te mencionaba, no necesitas al Espíritu Santo para entender eso. Así es como funciona el mundo. Pero lo necesitas para entender el verdadero evangelio, para entender la acción o la obra sustitutiva de Jesús en la cruz. Él tomó tu lugar para que tú pudieses tomar el suyo. Cuando predicas tal cosa, hay división, habrá división. Y esto es algo que podemos ver a lo largo u observar a lo largo del libro de los Hechos. Pero ¿a qué me refiero con división? Como ya lo mencioné, el evangelio hace nada de tus esfuerzos, todo acerca del esfuerzo de Jesús en la cruz. Y esto, como en el tiempo antiguo también, enfurece a los religiosos, ya que ellos anhelan tener parte o meter su cuchara en el cómo obtener y el cómo mantener la salvación. Ahí es donde te digo que entra la división. Y lo puedes ver en el libro de los Hechos, habla mucho acerca de eso, de cómo cuando se predicaba el evangelio, cuando se predicaba el verdadero evangelio, regularmente las personas o se ponían del lado de los judíos que decían que tenías que cumplir la ley y tenías que circuncidarte y todo eso, y aquellos que eran por Jesús, que creían en la justificación mediante Jesús, sin las obras de la ley, aparte de las obras de la ley. Entonces, el evangelio, cuando es escuchado por una persona religiosa, una persona que cree que debe de hacer para merecer y para mantener una relación con Dios o ganarse las bendiciones de Dios para obtenerlas o merecerlas, hace una de dos. O descansa en la obra consumada de Jesús en la cruz y tiene paz, o se enfurece y ataca a aquellos que descansan y tienen la paz. O lo aman o lo odian. Y la Biblia dice que aquellos de la ley, aquellos que intentan cumplir reglas para agradar a Dios, persiguen a los de la gracia. Para aquellos que han estado ya en la iglesia por un tiempo, los Ismaeles persiguen a los Isaacs. Y una de las acusaciones que reciben los predicadores de la gracia de parte de las personas que se les oponen, una vez que comparten versículos como Romanos 5:20, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Antes de decirte la acusación, quiero que pongas atención en este versículo. La palabra sobreabundó, que es fascinante, es la palabra huperperisio, algo así. Y significa abundar más allá de toda medida, abundar extremadamente, superabundar. Y nota lo que está diciendo aquí este versículo, dice una verdad poderosísima. Dice, cuando el pecado abundó, superabundó la gracia. Hay algo que quiere decir antes de entrar a la acusación que las personas llegan a decir en contra de los predicadores de la gracia. Este versículo dice una verdad fenomenal para nuestra ciudad. Aquí en Ciudad Victoria, que probablemente muchos han oído de su fama. Aquí es un lugar donde pueden decir que el pecado abunda. Sin embargo, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y unas cosas que nuestros pastores nos han dicho y nos han mencionado aquí en Palabra de Vida es que Ciudad Victoria será conocida en lugar de su violencia, del mover de Dios en la ciudad. Y eso es algo en lo cual estamos parándonos, es algo en lo cual nosotros estamos creyendo, basados en esta escritura, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Nota esto, ¿sí? Incluso en las ciudades en las cuales dices, no, es la ciudad del pecado y todo eso, ahí puede superabundar la gracia. Descansa en esta promesa, descansa en que sin importar la situación en la que tú veas a tu ciudad, o tu situación o la de un amigo o lo que sea, o la tuya, la gracia de Dios es aún más que el pecado, más fuerte. Tenle más fe a la gracia de Dios que al pecado del hombre. Y ahora, al oír una verdad tan poderosa como esta, la acusación de estas personas, las cuales se oponen al evangelio de la gracia, es,
entonces vamos a pecar para que la gracia abunde mucho más. Y te dicen, solo les estás dando una licencia para pecar. Tal acusación el apóstol Pablo también la recibió justo en el siguiente capítulo. Él escribe, en el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y nota su respuesta en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Andrew Womack decía algo acerca de esto, y también Joseph Prince es personas de las cuales han sido mentores para mí. Mencionaban cómo es que las personas de la antigüedad recibían esta acusación de que entonces estás diciendo que debo pecar más para que la gracia de Dios abunde aún más. Y eso no es lo que estaba diciendo en realidad el apóstol Pablo. Pero nota cómo es que ellos hablaban o qué impresión les daban a las personas a tal grado de que sacaran esta conclusión carnal. Predicaban un evangelio completamente centrado en Jesús, completamente centrado en la obra de Jesús, y de que no se trataba de ti, sino se trataba de Él, tal como es el título de esta página, el título de este programa, no eres tú, soy yo, es lo que Dios te está diciendo, no se trata de ti, se trata de mí. Pareciera como si él predicara un evangelio tan fuerte, tan radical en cuanto a este sentido, en cuanto a que se trata de Jesús, que estas personas sacaban las conclusiones de entonces debo de pecar para que la gracia sobreabunde. Y ahora, como te digo, no se trata de eso y ahorita vamos a explicar cuál es el significado de donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Pero decía Andrew Womack, si tú no recibes tal acusación, significa que no estás predicando el mismo evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Cuando yo escuché eso me quedé, wow. Y me hizo pensar, me hizo reflexionar. Las personas están acusándome de eso. Y en ese momento, en ese punto en mi vida, cuando aprendí esto, no era así. Trataba de balancear las cosas, pero lo que el hombre llama balance, Dios llama mezcla. Y la mezcla, como podemos ver en el libro de Gálatas, trae muerte. Y en muchos otros ejemplos en la Biblia. Pero bueno, vamos a seguir con esto porque trato de que estos sean verdades simples, rápidas, que no nos tardemos mucho. Y vamos a avanzar. Las personas no necesitan una licencia para pecar, cosa que es lo que están diciendo las personas u otras personas que se oponen al Evangelio de la Gracia, ¿sí? Les está dando una licencia para pecar. Pero no necesitan una licencia para pecar, ya que lo han estado haciendo, han estado pecando sin licencia y lo han estado haciendo bien. Ahora, nota que las personas que le hacen esta acusación a Pablo no niegan que la gracia pueda sobreabundar o superabundar donde el pecado abunda. Sin embargo, como te mencionaba, lo voltean a tal forma que lo pervierten esta verdad que en realidad se quiere ilustrar. Lo que este versículo está diciendo es que el pecado no puede detener el fluir de la gracia, pero la gracia sí puede detener el fluir del pecado. No, vuélvelo a escuchar, ¿sí? Vuélvelo a escuchar. El pecado no puede detener el fluir de la gracia, pero la gracia sí puede detener el fluir del pecado. La gracia de Dios es más poderosa. Y te recomiendo que leas todo el capítulo 5 del libro de Romanos, está fascinante, muy buen capítulo. Pero estas personas pelean para que las personas o para que los que están siguiéndolos no pequen. Cosa con la que también los predicadores del verdadero evangelio de la gracia quieren que las personas no pequen, ya que el pecado en su naturaleza es destructivo. En esto estamos de acuerdo, ¿sí? Pero en el cómo llegar a este fin es donde tenemos diferencia, donde hay una diferencia. Yo estoy a favor de la santidad, pero como te digo, en el cómo llegar a esto, la santidad externa, si se puede decir así, o a vivir correctamente, es donde tengo diferencia con muchas personas las cuales piensan que tienen que cumplir la ley para ser santos. Cuando la Biblia dice que los requerimientos de la ley ya fueron cumplidos por Jesús y tú
parte es solamente creer que Jesús es tu nueva identidad en Cristo. Presta atención a lo que dice la Biblia que Jesús es para nosotros en 1 Corintios 1:3. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estás en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este es quien Jesús es para ti. Él es tu sabiduría, tu justificación, tu santificación, tu redención. Todo esto es en las bases de quién Jesús es y no de quién eres tú. Todas estas cosas te muestran tu estado delante del Padre. Y ya que como Él es, así eres tú en este mundo. 1 Juan 4:17. Y para que dejemos de ser vistos por Dios como sabios, justos, santos y redimidos, Jesús tendría que cambiar. Dios no desperdicia sus palabras en la Biblia. Y al usar este pequeño en 1 Corintios 1:30 y en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este pequeño en hace toda la diferencia. Habla de tu posición. ¿Y dónde es que te encuentras? O sea, en Cristo. Ahí es donde Dios Padre te ve a ti, dentro de Cristo. En Cristo gozas del mismo favor inmerecido y de los mismos cielos abiertos que Jesús goza. Esa es tu nueva identidad. Cristo resucitado a la diestra del Padre. En el momento en el que tú volteas a ver a Jesús, el pecado y el enemigo ya no tienen dominio sobre ti. Romanos 6:14 nos dice esto, que no se enseñorean sobre ti cuando estás bajo la gracia. Y como mencionaba, ambos, los que están por la ley y los que están por la gracia, buscamos que el pecado no esté en las vidas de los creyentes. Sin embargo, entre más se aferran a la ley, más pecado brota. Porque cuando le preguntas a una persona, ¿cómo es que puedo ser santo? Te dicen, cumple la ley. Pero como te menciono, entre más te aferras a la ley, más pecado brota. Regresemos a Romanos 5:20 que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Vamos a ver otro versículo en 1 Corintios 15, 56 y 57 que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de la ley, el poder del pecado, la ley. El poder del pecado es la ley. Para entender estas palabras es necesario que leas Romanos 7. Ahí el apóstol Pablo habla de muchas cosas en cuanto a nuestra carne y la debilidad de esta. Y de cómo la respuesta está o se encuentra solamente en Jesús. Dice, en este capítulo dice, en mí, o sea, en mi carne, hablando de sus esfuerzos, no habita nada bueno. No cumple nada eterno en sus esfuerzos, en su carne. Y como el mandamiento, y habla de cómo también el mandamiento que estaba diseñado para darle vida, lo mató. Todo eso está en Romanos 7, te recomiendo leerlo. La ley demanda, la gracia provee. La ley te dice, o la ley le dice a una persona calva, no serás calvo. Pero la gracia le dice, ten cabello. Ahora, la ley en sí no es mala. De hecho, la ley es buena, santa y justa, pero tiene un defecto de acuerdo a Hebreos 8. No puede hacerte a ti bueno, santo ni justo. Ese es su defecto. La ley fue dada para darnos un conocimiento de pecado, de acuerdo a Romanos 3. Y ahora, para ilustrar esto, imagina un espejo. ¿Qué es lo que hace el espejo? El espejo te enseña cómo luces en realidad. Y si el espejo te muestra que hay una perfección en tu rostro, no te enojas con el espejo. Este solamente te mostró lo que estaba mal en ti, lo que estaba mal en tu rostro. El problema no es el espejo, eres tú. Para eso fue dada la ley. Por esta razón fue dada la ley. Para mostrarte tu imperfección a través de su rectitud y tu necesidad de un Salvador. Esa es la razón por la cual la ley fue dada. Un niño puede pasar por el ropero de su mamá y nunca ocurrírsele el abrirlo y abrir o espiar entre la caja secreta que mamá tiene ahí. Pero en el momento en el que la mamá le dice, hijo, bajo ninguna circunstancia te acerques a mi ropero y abras la caja que tengo guardada.
El niño había pasado por ese ropero, había pasado por ese lugar muchas veces, cientos de veces, y nunca se le había ocurrido el abrirlo y meterse a ver la caja. Sin embargo, hay algo dentro de nosotros que cuando se nos da un mandamiento, algo se levanta. Y eso está en Romanos 7, la explicación de esto. ¿Qué crees que el niño hará en el momento en el que su mamá se vaya de compras? ¿Sí? La curiosidad ya estaba en él. Pero no fue sino hasta que llegó el mandamiento que se levantó algo dentro de él e hizo algo con esta curiosidad. Para eso mismo Dios nos dio, o Dios no nos dio a nosotros, le dio a los judíos y ahora tenemos la ley. Sí, ahora tenemos la ley en la Biblia escrita para que podamos ver cómo es que Dios se la dio a ellos y para nosotros no fue diseñada. Hay muchos gentiles, muchos creyentes que ni siquiera fueron judíos que quieren meterse bajo la ley y ese era el problema de los Gálatas, como lo puedes leer en el libro. Pero para eso mismo Dios dio la ley, para que, a través de Moisés, para mostrar eso que está dentro del ser humano, esa cosa que estaba dentro del ser humano y entendiera su necesidad por un Salvador. Ahora, la diferencia entre un mensaje motivacional y un mensaje, el mensaje del Evangelio es que el mensaje motivacional te dice, tienes que cumplir todos estos pasos para poder llegar al objetivo deseado. Y si no los cumples al pie de la letra, no llegas no experimentas este objetivo deseado. El Evangelio es distinto. ¿En qué sentido? A medida que escuchas, hay transformación. Así es como funciona el Evangelio. Fe viene por el oír y el oír. Recuerda lo que Romanos 1:17 dice. El justo por la ley vivirá. No, el justo por la fe vivirá. La ley podría hablarse o podría decirse que es vivir correctamente. Y la fe, el creer correctamente. El justo por creer correctamente vivirá correctamente. Como puedes ver, la clave para vivir correctamente se encuentra en el creer correctamente. Una de las cosas que erróneamente se ha creído incorrectamente incorrectamente es que siendo salvo tienes que seguir confesando pecados para mantenerte salvo. Y si no confiesas un pecado, si se te pasa alguno que se te haya pasado, ya te puedes ir al infierno debido a ese pecado, ya que no quedaron las cuentas claras con Dios. Nada puede estar más lejos de la verdad. La Biblia nunca dice que somos perdonados según la confesión de nuestros pecados. En ninguna parte dice eso. Sin embargo, la Biblia sí dice en Efesios 1:17 esto: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nuestro perdón está establecido en su gracia, en su favor inmerecido. No puedes ganártelo mediante tus confesiones. En lugar de recibir el perdón por medio de la gracia, algunos creyentes lo han vuelto una ley que ningún ser humano puede cumplir perfectamente. Si crees que no estás bien con Dios, a menos de que confieses todos tus pecados, quiero preguntarte algo. ¿Has confesado todos tus pecados hoy? ¿Has confesado todas tus preocupaciones? ¿Has confesado lo que no es de fe, ya que la Biblia categoriza como pecado todo aquello que no es de fe? ¿Has confesado cada mal pensamiento que has tenido en los últimos 5 minutos? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Qué tan claras en realidad están tus cuentas con el Señor entonces? ¿Ves? Si conviertes el perdón de los pecados en tu responsabilidad y lo intentas cumplir como ley, te aseguro que vas a fracasar. No hay forma de que alguien pueda confesar todos sus pecados a la perfección. Se volvería loco. Y últimamente terminaría siéndose más consciente de pecado que de Jesús. Y Dios no te quiere ahí. Él te quiere más consciente de Jesús que de tus pecados. Eso no está bien. Tener una conciencia de pecado no está bien. Es algo por lo cual Dios ha pagado. Para que entiendas que has sido purificado, limpiado, una vez, para siempre, para jamás volverse a repetir. Y debido a esto, tengas conciencia de justicia, conciencia de Jesús y no una conciencia de pecado.
tales enseñanzas traen opresión y ataduras a tu vida. Enseñanzas como esta, de que tienes que seguir confesando y si se te pasa uno, ya perdiste tu salvación. Eso no es lo que Dios tiene en su corazón para ti. Esa no es la vida abundante la cual Dios ha diseñado para ti o te ha otorgado mediante Jesús. Eso no está establecido, esa enseñanza no está establecida en el nuevo pacto de su favor inmerecido, que nos declara que Él nunca jamás se volverá a acordar de nuestros pecados. Esto viene en Hebreos 8:12, que lo veíamos en unas clases pasadas. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nota el nunca más. En algún momento Dios se acordó de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, en el cuerpo de Jesús. Y ahora no es que Dios no los recuerde, sino que ya los recordó y ya los castigó. Por lo tanto, ya no tiene memoria de tus pecados. Él ya lidió con ellos en el cuerpo de alguien más. Si Dios ya no los recordará, entonces el pecado ya no puede impedirte que estés unido a Él y que disfrutes de todas las bendiciones las cuales Él ha diseñado para ti o para que las disfrutes. Así que, ¿estás bien con Dios porque has confesado todos tus pecados perfectamente o por el sacrificio de Jesús una vez y para siempre por todos los pecados? ¿Por cuál de los dos es? Porque no puedes estar creyendo ambos al mismo tiempo. O crees en Jesús y solamente en Él para que te perdone, o crees en tu propia confesión de pecados para obtener y mantener tu perdón. ¿Cuál? Ahora, nosotros aquí tenemos una enseñanza que habla específicamente de 1 de Juan 1:9, porque cuando se habla acerca de esto, 1 de Juan 1:9 sale, y toda una doctrina se ha construido sobre 1 de Juan 1:9, y no puedes hacer eso, no puedes construir toda una doctrina nada más basada en un versículo. Tienes que tener varios versículos respaldando en una enseñanza. Y 1 de Juan 1:9, como te mencionaba, tenemos una enseñanza acerca de esto, específicamente de 1 de Juan 1:9. Aquí no nos vamos a meter en esta enseñanza a detalle, pero sí quiero mencionar algo. Si la confesión de los pecados fuese tan importante, el apóstol Pablo entonces nos hizo una gran injusticia a nosotros. El apóstol de los gentiles, o mandado hacia los gentiles. Ya que él no mencionó de esta enseñanza en ninguna de sus cartas. Ni siquiera con los corintios, que como te mencionaba, es la iglesia o fue la iglesia más carnal con la que Pablo lidió. A pesar de que tenían la oportunidad perfecta para decirles, confiesen sus pecados y restauren comunión con Dios, ya que han cometido fornicación, adulterio, lo que sea, cosas de las cuales tratan en esas cartas, 1 y 2 de Corintios. Él tenía la oportunidad perfecta, sin embargo, no les dijo esto. Cosa que muchos ministros de hoy en día le dirían: confiesa tus pecados y restaura relación o comunión con Dios. Sin embargo, él les dice en 1 de Corintios 6, ¿o ignoráis que su cuerpo, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? Los recuerda que su cuerpo es el templo, y nota la palabra está en presente. Su cuerpo es, en ese momento, incluso después de haber cometido todas las cosas que habían hecho, seguía siendo su cuerpo el templo del Espíritu Santo. Contrario a lo que muchas enseñanzas te llegan a decir, o te llegan a tu corazón, llegan a tu puerta. Muchos conocen 1 de Juan 1:9, pero ¿sabrán qué dice 1 de Corintios 1:9? Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es en las bases de quién es Jesús que tienes comunión con el Padre. Te recomiendo que revises la enseñanza que tenemos de 1 de Juan 1:9. Estoy seguro de que te va a bendecir. Entonces, es por Jesús que tenemos comunión con el Padre.
no por quiénes nosotros somos, sino en las bases de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que podemos acercarnos confiadamente al lugar santísimo, como dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es su sangre y no la tuya. Es por su esfuerzo y no el tuyo. Es por su obra y no la tuya. El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, no el Evangelio de tu disciplina. Si el Evangelio se tratara de tu fuerza de voluntad, de tu disciplina, de tus habilidades, Jesús habría muerto en vano. Tal como lo dice Gálatas 2:21. No frustro la gracia de Dios, porque si la justicia viniera por la ley, o sea, por tu habilidad, por tu disciplina o por tu fuerza de voluntad, entonces Cristo murió en vano. Pero ¿cómo voy a enderezar a las personas? Ese no es tu trabajo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y aunque no lo creas, Él usa la gracia de Dios. Mira Tito 2:11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es la gracia de Dios la que enseña, es la gracia de Dios en ti. Nuestro trabajo como maestros o predicadores de la palabra de Dios es exponer a las personas a la gracia de Dios y a Jesús. La gracia de Dios, a Jesús. Y al hacerlo el Espíritu Santo tiene con qué trabajar. Recuerda que tú no eres el que trae la transformación, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Él ama bendecir. Hay una historia en Juan 4 que te recomiendo que la leas. Él ama bendecir y encuentra un deleite, un placer, una satisfacción al hacerlo. Él se deleita en misericordia y no en juicio. La manera más grande de honrar el que Jesús se haya hecho tu pecado es el hacerte su justicia. El pararte firme en ello y no dejar que el enemigo te intimide. No vuelvas al yugo del cual Él te ha sacado. No vuelvas a la ley, a tratar de cumplir reglas para acercarte a Él o para ser bendecido. Recuerda, no fue obtenido por tus obras, no es mantenido por tus obras. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre recuerda que eres grandemente bendecido, altamente favorecido y profundamente amado.